El fin de todo mal, por Jeremy Luck. Capítulo 3. Autoridad. Primera parte. Has nacido en este mundo con soberanía sobre tu mente y tu vida. Tus habilidades para pensar, sentir, aprender y amar son tu libertad. En ti, estas capacidades son infinitas. Tienes valía infinita. El mal intenta destruir tu libertad, procura dominarte. No quiere que vivas en libertad. El mal trata de destruirte para utilizarte como una marioneta. La aplicación del mal se llama autoridad. La autoridad ha sido instalada en sus cargos por el mal. Mientras ella ejerce control sobre la vida de las personas. La autoridad limita tu posibilidad de aprender, de pensar, de sentir, de amar y de crecer. Esta es la razón por la que la autoridad es el mal. La autoridad no es ninguna casualidad. Ellos fueron creados exclusivamente por personas inteligentes para controlarte. Hay dos herramientas que el mal utiliza con el fin de lograr esto. Ambas herramientas destruyen la libertad. Ellas son la cultura y la violencia. Cada una de estas herramientas de la autoridad tiene sus propias armas, que serán utilizadas para atacar tu libertad. Las armas de la violencia son el robo, el encarcelamiento, la tortura, la violación y la muerte. Las armas de la cultura son las leyes y el control de tu opinión. El mal se introduce por la fuerza en la vida de las personas. El mal quiere que obedezcas a su autoridad. Utiliza las armas de la violencia contra todo aquel que no quiera obedecer. Utiliza las armas de la cultura para mantener la obediencia que ha logrado. Violencia. Tu cuerpo físico te da la posibilidad de ponerte en contacto con cada aspecto de la realidad. Con él tienes las herramientas necesarias para interactuar con el mundo físico. Tu cuerpo te habilita enormemente. Es un regalo de libertad pura. La gente obedece a la autoridad cuando ella es expuesta a la violencia. La violencia amenaza tu cuerpo, amenaza tu interacción con el mundo físico. Las personas que son objeto de violencia se ven obligadas a obedecer porque quieren proteger la libertad que sus cuerpos le dan. El dolor y la mutilación limitan tu capacidad para interactuar con el mundo. La muerte destruye tu libertad por completo. La mentira de la tiranía es que podrás mantener tu libertad en la vida en la medida que obedeces a la autoridad. Las opciones que te ofrece son una vida en la obediencia o la muerte. El mal es el maestro del engaño. El objeto del mal no es la violencia, sino la obediencia. La finalidad de la violencia es obligar a la obediencia. Su plan es la destrucción de tu libertad. Si tú te entregas a la autoridad o a ella obedeces o permites que destruya tu cuerpo físico, entonces habrás perdido tu libertad. El único camino de mantener tu libertad es luchar contra la tiranía en todo momento y con todos los medios. Perspectiva. Las culturas de la tierra ofrecen a sus pueblos diferentes representaciones de la moral, definiciones pervertidas del bien y del mal
se encuentran en todas partes del planeta. En una cultura una cosa es correcta y en otra es prohibida. En una cultura una palabra es innombrable, en la otra no lo es. Los actos delictivos se definen completamente diferente entre culturas diversas. Cuando la autoridad se establece en un grupo de personas, el mal o es muy evidente o es casi imposible de ver, dependiendo enteramente de si formas parte de esa cultura. A pesar que solo unas pocas personas sean capaces de reconocer la opresión en la que se encuentran en su propia cultura, no obstante, la cultura es una forma de represión. La mayoría de las personas se preguntan, con horror, ¿cómo un soldado alemán común y corriente pudo tomar parte en el asesinato de judíos? Mucha gente se pregunta con horror, ¿cómo es posible que millones de personas, bajo el amparo del comunismo, podían llevar a sus hermanos a la muerte en manos de la policía? Los ejemplos en la historia son más que abundantes. Existen en cada cultura que alguna vez se haya creado. La cultura mantiene un agarre mortal sobre la naturaleza del hombre. No es cierto que los canallas de la historia hayan hecho mal uso de la autoridad. La verdad es que ellos siguieron el objetivo y propósito de la autoridad a la perfección. La tiranía siempre se disfraza de cultura y ley. El principio de autoridad. El principio de autoridad describe el comportamiento de las personas que viven bajo el imperio de la ley. El principio de autoridad dice que la gente obedece cualquier cosa y a cualquier persona que crean que seguramente se trata de una autoridad, a pesar de quién, el por qué y el qué han cambiado a lo largo de la historia. El comportamiento de la gente es siempre el mismo. Ellos obedecen. Cuando a las personas se les enseña que la obediencia es un principio, ellos obedecen. Cuando se les enseña que la fuente de valía y conocimiento se encuentra en otra persona en vez de en sí mismos, ellos obedecen. Este es el Estado de Derecho, que enseña a la gente que su voluntad está subordinada a la voluntad de la ley y de aquellos que las han creado. Ejemplos de autoridad son los gobiernos, los matones, mafias, ladrones y reyes. La gente obedece a la autoridad en sus vidas, ya sea por miedo a la violencia o porque la cultura los ha acondicionado a aceptar la obediencia como correcta y buena. La autoridad siempre utiliza ambas herramientas. Las autoridades más exitosas no necesitan recurrir con frecuencia a la violencia porque su cultura es fuerte. Tanto la cultura como la violencia imponen autoridad. Bajo la influencia de la autoridad, la gente ha obedecido la ley con sus atrocidades a lo largo de la historia. Los asesinatos, violaciones y saqueos promulgados por jefes de tribu, reyes, emperadores, el comunismo y el nacionalsocialismo no fueron perpetrados por pequeños grupos de personas. Se llevaron a cabo por miles e incluso millones de personas. Estas personas no hubieran sido capaces de cometer nunca estas atrocidades por su cuenta. Si una persona cualquiera se lo hubiese ordenado, se habrían negado. Entonces, ¿por qué obedecen?
cuando la orden viene de una autoridad aparente? Obedecer a la autoridad es un principio fundamental. La gente obedecerá a la autoridad, no importa lo que se les pida. Obedecen porque se les ha mentido, se les ha enseñado falsamente que el principio se encuentra en la ley. Parece difícil de comprender por qué en la historia algunas culturas son mucho más corruptas y crueles que otras. Las autoridades son la razón. Culturas en las cuya autoridad tiene escasa influencia serán más pacíficas y por definición las más libres. Culturas cuyas autoridades son las más influyentes serán las más violentas y por definición las que más esclavizarán a los hombres. Cada vez que te ves obligado a actuar en obediencia a la autoridad, estás siendo dirigido por este principio. El mal utiliza el principio de autoridad para condicionar a la gente a obedecer sin cuestionar qué, por qué y a quién están obedeciendo. La finalidad del mal es destruir tu identidad para lograr dominio sobre ti. El modelo de la tiranía. La tiranía se disfraza de cultura y ley. Todo lo que el mal busca es la destrucción de la libertad para socavar la valía de las personas. El modelo de la tiranía es simple. El objetivo es esclavizar la mente de la gente mediante la creación de la cultura de la obediencia. Y para obtener la obediencia de la gente hay un proceso que se debe seguir. Este proceso es el modelo o patrón de la tiranía. Guerra. Antes de que la autoridad pueda ser establecida, una guerra debe llevarse a cabo. La guerra es la instauración de la violencia. Guerra es la herramienta que usa el mal para establecer la autoridad. Todas las guerras de la historia se han producido a causa del ansia de implementar una nueva autoridad sobre la gente. En una escala más pequeña, este proceso ocurre a través de la amenaza y del consentimiento. Este es el comportamiento de matones, gángsters y de las mafias. En una escala más grande, lo vemos en violentas batallas que pueden durar años. Este es el comportamiento de naciones e imperios. Enemigo. Con el fin de ofrecer a la gente una salida de la violencia, las nuevas autoridades les enseñarán que con la obediencia acabará la guerra. Estas autoridades son de tal modo hechas que obligan a la obediencia. La autoridad educa a la gente a la obediencia prometiendo que los protegerán de enemigos tremendamente peligrosos. Las teocracias han utilizado como enemigo a la blasfemia. Los nazis utilizaron a los judíos. Los comunistas utilizaron a los ricos. Muchos enemigos se han creado, pero de lejos el más común es la anarquía.